que para algunas de las lesiones que tenía Egan en su momento hubo que hacer algo agresivo, fue la expresión que usted utilizó. Se hicieron temas que de pronto no son los habituales digamos, dentro del tratamiento normal de ese tipo de lesiones. En un paciente politraumatizado, por ejemplo, en el caso de la fractura de fémur, uno normalmente pone un fijador externo, que son esas barras que van por fuera de la piel. En el caso de Egan, yo decidí poner inmediatamente un clavo endomedular, que él todavía lo tiene ahí en el fémur derecho, y decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque lo sé hacer bien, lo sé hacer rápido, y quería no tenerlo tantas veces en el quirófano. Y por otro lado, teníamos la fortuna de tener un paciente ya en ese momento estable, con transfusión de sangre, con los tubos de tórax que se le pusieron para que pudiera respirar bien, y ya en ese orden de ideas decidí ser un poquito más agresivo, y afortunadamente creo que tomé la decisión adecuada de no ponerle un fijador externo, lo cual también tiene riesgos de infección y de complicaciones a futuro. Le puse un clavo endomedular y fijé la fractura abierta de su rótula inmediatamente. ¿Ese clavo siempre va a estar ahí? Impresionante. Ese clavo, como he hablado con él, y espero nunca tenérselo que retirar. Lo único que le retiré fue 8 meses después del accidente. Hablamos con Egan y decidí hacer una cirugía artroscópica, que es meter una cámara dentro de la rodilla, mirar cómo estaba el estado de su articulación y quitar los tornillos y los clavos que le había puesto en la rótula. Bueno, doctor, y esto va de la mano, obviamente usted nos habla de lo médico, va de la mano de un procedimiento de fisioterapia también particular. Sí, va de la mano de eso, porque evidentemente todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista osteoarticular, el tema de rehabilitación es clave, pero finalmente en los años que yo llevo haciendo esto, me he dado cuenta que uno puede tener una muy buena rehabilitación, pero lo que más ayuda es que el paciente esté encaminado a sus objetivos claros. Y en el caso de Egan, él desde el siguiente día tenía claro que se quería montar la bicicleta, lo cual lo hizo en una bicicleta estática casi a las 5 semanas de haber estado operado y de haber tenido el accidente. Una locura. Marce, sé que tiene pregunta, pero es que es a propósito de esto, empieza a escribir la gente, y usted me dice, doctor, si la gente exagera o si son términos que también así popularmente funcionan. Me dicen aquí, Egan es un Robocop, este médico es un duro, reparó a un ser humano, ¿ah? Pues son frases que sí uno escucha, pero finalmente son cirugías que tienen un estándar hoy en día, que tienen evidencia, que se hacen muchas veces en el mundo. No es una cirugía nueva, es una cirugía que se ha hecho desde hace muchísimos años, incluso desde la Segunda Guerra Mundial se ponían ya en Alemania clavos endomedulares. Lo que ha mejorado mucho es los diseños de estos clavos, y obviamente la tecnología también va de la mano y nos ayuda a hacerlo por heridas muy pequeñas, poder ver la fractura y manejarla con radiología intraoperatoria. O sea, cuando yo entro a operar estas fracturas, entro con chaleco de plomo y va uno mirando en tiempo real cómo va reduciendo y fijando la fractura. Entonces toda esta tecnología también, que no es nueva, nos permite tener resultados exitosos, como en el caso de Egan. Doctor, nosotros, coincidimos, creo que todo Colombia, en que vemos a un Egan el que todo lo puede hoy. Viendo esas imágenes de ese accidente en ese momento hace más de 3 años, ¿hay alguna restricción con la que quedó Egan para competir en su nivel competitivo? O no sé si en algún momento usted le dijo, Egan, esto no lo puede hacer, y él no le hizo caso, porque conocemos a Egan. No, yo creo que no va a tener ninguna restricción, porque gracias a Dios el resultado fue óptimo. Lo único que sí lo aquejaba era cuando yo le operé la rótula, que lo hice con un alambre y unos clavos, él separados a la bicicleta, y le molestaba. Y 8 meses después fue por eso que decidí retirárselo, cuando ya teníamos consolidación de la fractura. Y los clavos endomedulares, que es el que tiene en el fémur, pues seguramente no le va a molestar, incluso no le molesta, y ese pues uno lo puede dejar ahí, porque finalmente entrar y retirar ese instrumental también puede hacer algo de daño al sacarlo, ¿no? Doctor, yo lo presenté a usted como hijo de ciclista, pues tengo esa duda. Usted es hijo de Manuel Ignacio el Sardino, ¿cierto, Gutiérrez?
Sí, señor. Oiga, sí, señor. Tercero Es de la mi padre. Vuelta a Colombia del 85. Imagínese. Detrás de Lucho Herrera, que fue el ganador, y Fabio Parra, que fue el segundo. No, nada más y nada menos. Y campeón del clásico RCN, Además. ¿no? En el 81, creo, 82. ¿Qué hay de la vida de Manuel? Muy bien, muy lejos de la bicicleta, pero muy bien, afortunadamente. Muy orgulloso desde el momento que operé a Egan, porque obviamente es un aficionado del ciclismo, como podrán entender, Claro. pero nunca más volvió a practicar bicicleta. Ya este mes cumple 70 años. 70 ruedas. Campeón en la carretera, campeón un en el abrazo. quirófano. No, y a Manuel papá, agradecerle por la gloria, pero también agradecerle porque su hijo no se montó en una bici, pero Porque no lo llevó por el tuvo camino. manos sagradas para dejarnos al más glorioso, a uno de los más ganadores y a un brillante Egan Bernal que hoy celebramos. Doctor Gutiérrez, gracias por lo de antes y gracias por lo de hoy, porque la ciencia y la capacidad de los médicos colombianos evidentemente queda reflejada en profesionales como usted y en su equipo de trabajo, y hoy celebramos todos esta gran victoria de Egan. Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos. Gracias al doctor Manuel Ignacio Gutiérrez, ortopedista y traumatólogo, uno de los científicos, porque eso terminan siendo, científicos que reconstruyeron a Egan, y al final hoy también gracias a ellos celebramos en España. Algún bisturí tiene que ver hoy en la victoria de Egan. Indudable. Vamos a ir. Vamos, Egan Egan. Bernal desde atrás. Egan Bernal buscando la línea. Colombia por una victoria de etapa. Egan Bernal por la victoria de etapa. Egan Bernal buscando. Egan Bernal va a buscar la victoria de etapa. Egan Bernal le está dando a Colombia la victoria de etapa. No le movieron a nadie la bandera, pero es Colombia el que ha buscado la línea, y Mikel se quedó con los ojos cuadrados, no supo dónde estaba realmente la línea, pero para nosotros, para Colombia, se ha marcado la victoria parcial en esta etapa número 16 de regreso a la acción en la Vuelta a Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Denuncian que los indígenas que permanecen en el Parque Nacional están acudiendo a prácticas extorsivas. Toda la información aquí en Blue Radio. La consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, está denunciando a través de su cuenta en X que tras la quedada de más o menos 120 personas de la comunidad indígena en el Parque Nacional que se negaran a hacer el protocolo de regreso a departamentos como el Risaralda y del Chocó, estarían acudiendo a prácticas extorsivas persiguiendo fines individuales como dinero en efectivo o contratos. Asegura ella a través de su cuenta en X que el distrito rechaza esta actividad y que por parte denunciarán legalmente los comportamientos que además limitan el acceso de derechos a las víctimas del desplazamiento, que firmaron además los acuerdos 1 a 1 manifestando su deseo de regreso. Sin embargo, sobre esto, el personero de Bogotá, Andrés Castro, aseguró que esa versión entregada por Isabelita Mercado es falsa, asegurando que en presencia de él no hubo por lo menos petición de los líderes indígenas de alguna suma de dinero. En ningún momento por parte de estos líderes en mi presencia se hizo exigencia de dinero, ni hubo ninguna manifestación extorsiva. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Los seres humanos terminamos, nos caemos, creemos que ya todo está perdido, pero hay un poder en el corazón. Un minuto de noticias. 2:34 p.m. Comenzamos hablando de la reforma a la salud. Dice el ministro de esa cartera, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que la próxima semana iniciaría la discusión de este proyecto en la Comisión Séptima del Senado de la República. Hoy, recordemos, estuvieron revisando las cifras y también los respaldos que tiene el gobierno nacional de que sí tienen cómo financiar esta reforma. Insiste en que hay optimismo luego de la conversación con los integrantes de esta comisión. Esto dijo el ministro. Creo que ya es hora. Por lo menos hoy tengo algo de optimismo, porque me ha dicho el señor presidente, el doctor Pinto, de que va a poner en discusión el proyecto la semana entrante. Espero que así sea, porque pues todo el mundo habla de problemas en la salud, de que no hay recursos,
de que hay que cambiar, que hay que transformar, pero resulta que hemos tenido ya una discusión. Allí insiste el ministro que la discusión ya está dada, que ya se han revisado los detalles y que ya debe comenzar entonces el debate como tal en el Congreso de la República. Y en otras noticias, quedó en libertad el indígena que había sido secuestrado por el Clan del Golfo en zona rural de Anorí, esto en el departamento de Antioquia. Allí ya continúan las investigaciones, al parecer por otras intimidaciones. Danilo Arias. Tras la activación de varias labores de búsqueda en el nordeste de Antioquia, autoridades en el municipio de Anorí confirmaron que fue dejado en libertad Jonathan Ochoa Chigama, el integrante de una comunidad indígena que había sido secuestrado en zona rural, al parecer por miembros del Clan del Golfo. Según reportó la fuerza pública, aunque no se conocen mayores detalles sobre el lugar en el que fue encontrado Nuevo Ochoa, se sabe que se encontraba bien de salud y regresó a la zona que habitaba en la vereda Tencha Abajo del corregimiento de Liberia. El municipio de Anorí sigue siendo una de las localidades priorizadas en materia de seguridad, pues a este hecho se suman intimidaciones y desplazamientos desde varios sectores del corregimiento de Liberia y la llegada de habitantes de la vereda de los Toros de Amalfi, huyendo por confrontaciones entre grupos ilegales. Entra a @Blue Radio Co. En Mañanas Blue, el almirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, Colombia hoy juega mi selección estoy calentando. Colombia, Venezuela, desde las 5:30 de la tarde en Blue Radio, en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. La fecha eliminatoria número 18. Bueno, 2:37 en Colombia. Hoy podríamos hablar que hay dos países hermanos que conviven, profe Castel, con una emotividad especial. Nosotros, los dueños de la casa, que evidentemente esperamos porque sea un buen remate de eliminatoria, pero también quienes han llegado y a quienes hemos acogido en el paso a paso de la realidad que han tenido que vivir en los últimos años. Y por supuesto entender hoy y caminar por las calles de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cúcuta, bueno, de la mayoría de lugares, de ciudades, de Barranquilla, encontrar a los hermanos venezolanos con esa fe, aquí incluso en los pasillos de Caracol Televisión, camiseta Vinotinto, gorra de la Vinotinto. Bueno, es un lindo duelo. Es lindo entender que también hay otro pedazo de corazón que palpita junto al nuestro. Claro, y lo que solamente yo siempre deseo es que no trascienda el aspecto deportivo, nada. Un encuentro de fútbol es eso, ¿verdad? Sí, el querer ganar, el otro también. Hay una situación especial para Venezuela, que por primera vez podría darse la posibilidad de estar al menos en el repechaje para conseguir por primera vez su tiquete mundial. Colombia clasificada, pero Colombia también con obligaciones desde lo profesional, desde el prestigio, desde el calendario, desde el espíritu competitivo del futbolista, desde cualquier lugar. Siempre se quiere ganar cuando se entra a una cancha a competir. Así que no trascienda lo estrictamente deportivo, Ricard, que salga un buen partido, con ardentía, bien jugado, pero nada más, hasta ahí. Y un detalle, hay grandes logros para el deporte colombiano, específicamente para el fútbol colombiano, que han tenido aporte y sello a puro corazón venezolano. Gente fuerte, veloz y bueno, con un buen lanzador como es. ¡Uy, qué gol! Querido Alejandro, bienvenido a Blog Deportivo, buenas tardes, un gusto. Hola, buenas tardes, saludos, gracias por la invitación. Hombre, el Lobo Guerra, ¿cómo no recordar? Los hinchas del Nacional se emocionan cuando lo escuchan. Campeón de Copa Libertadores. Sí, señor. Claro. Sí. Y con una magia en el botín increíble, con buen, ¿cómo dicen en el fútbol? Buen pie para pegarle a la pelota. Buen pie. De ese Nacional de Copa, todos jugaban bien, Alejo. Sin duda alguna. Querido Lobo, bueno, nos imaginamos está palpitando y de qué manera el partido de hoy entre Colombia y Venezuela. Sí, así es. Estamos con la fe alterada, estamos con la fe intacta y bueno, muy ansioso de que ese momento llegue.
de que ese momento llegue, Juanjo. Un día esperado por una nación, ¿ah? Sí, sí, y me imagino que para la patria futbolera en Venezuela, la patria vinotinto, Lobo, debe ser un día en donde tenés un montón de sentimientos, ¿no? Ansiedad, nervios. ¿Cómo podés contarnos? ¿Cómo lo estás pasando? Sí, correcto, ansiedad, nervio, normal, ¿no? Hoy es el día más importante del fútbol venezolano, de la historia. Wow. El día más importante es hoy. Sí. Y bueno, estamos todos ansiosos, con muchas ganas, deseo de poder ver un sueño hecho realidad, porque es un gran paso. No se va al Mundial directamente, pero se va a jugar un repechaje y cada vez estamos más cerca. Es cierto, es estar ahí alimentando la ilusión. ¿Ha dialogado con alguno de los muchachos? De pronto Rondón, que es quizás uno de los grandes referentes y de los más veteranos de la selección. ¿Cómo está el grupo adentro? No he tenido contacto, pero sé muy bien por personas que están ahí cerca. Hay una energía muy bonita, hay mucha ilusión dentro del equipo y bueno, rápidamente han pasado página del partido que se jugó contra Argentina y están enfocados, hay enfoque total en lo que se puede hacer. Pienso que compitiéndole bien de tú a Colombia se puede lograr algo importante. Bueno, no sé, Colombia-Venezuela, para mí me parece que es un clásico también, ya para los colombianos. ¿La arepa es colombiana o es venezolana? Bueno, si hoy Venezuela gana, le podemos dejar las arepas. Eso lo están diciendo en redes. No, yo me quiero quedar con el pabellón, Alejo, usted dirá. O la bandeja paisa, el pabellón o la bandeja paisa. Alejo, ¿cómo van a manejar la presión? Usted que ya tiene tanta experiencia o que tuvo tanta experiencia, en esos partidos determinantes, cuando hay otro partido simultáneo, porque podría darse o un gol de Brasil, que para ustedes sería espectacular, o un gol de Bolivia. ¿Cómo hacer? ¿Aislarse de eso o va a ser imposible? ¿Cómo lo manejan en el grupo? No, siempre va a ser importante pensar en nosotros, ¿no? Si tienes la cabeza, por experiencia propia, si tienes la cabeza pensando en Bolivia y Brasil, las cosas no te van a salir. Todo va a depender de cómo Venezuela haga las cosas. No dependemos, si bien es cierto, dependemos de otros resultados, pero siempre y cuando nosotros ganamos no nos interesa el otro resultado. Entonces el enfoque tiene que estar en el partido ahí en Maturín y todas las buenas vibras allí en ese momento. Ahora, si empezamos a pensar en el otro partido cuando ya faltan 2 o 3 minutos para acabar ¿qué está ocurriendo allá? Pero mientras tanto, el partido principal está en Venezuela. Claro, en Maturín. Fabito, en Barranquilla. Allá sí que jugó el Lobo Guerra, también defendiendo los colores de Venezuela y por supuesto de Atlético Nacional. ¿Tiene usted pregunta para el exjugador de la selección venezolana? Lobito, mire, estamos en unas eliminatorias en donde se mira mucho el tema climático. Bolivia juega en la altura, Ecuador cuando juega en Quito, que allá en el alto donde van a jugar no quiere ir a jugar nadie, Barranquilla y su calor. Maturín es una temperatura muy alta, pero ¿qué tan diferente o qué tanto puede aportarle eso a la selección de Venezuela o qué tanto puede ir en contra de Colombia hoy el clima de Maturín? Sí, qué buena pregunta, porque Barranquilla también hay humedad y en Maturín también, pero siento que ese apoyo de la hinchada va a ser importante, así como Colombia también la usa cuando juega en Barranquilla. El tema climático para los dos va a ser igual, porque los dos vienen de jugar en zonas calientes. Entonces pienso yo que todo va a pasar por la inteligencia y la intensidad que cada uno aguante. Sabemos que Colombia viene sin presión, y cuando uno juega sin presión las cosas salen digamos que más natural. Ahora Venezuela tiene la presión de ganar, de salir a buscar el partido, y eso puede ser un factor no tan agradable para Venezuela. Pero el tema climático, siento yo que se siente más cuando subes a La Paz, cuando vas a Ecuador, ahí sí sientes el tema climático.
Lobo, ¿y será que por esa presión con la que no llega a Colombia de la que usted hablaba, es que yo he escuchado todos estos días a la prensa venezolana y la mayoría afirman que ustedes le van a ganar hoy a Colombia y que los jugadores de Colombia no les mete miedo ni terror? ¿Hay un jugador de Colombia o algunos que a usted sí le metan terror o está de acuerdo? No, mira, yo creo que esa es como la gente dice así, es de forma llena de fe y de creencia, de creer en el jugador venezolano. No es por menospreciar a la selección Colombia. Sabemos que Colombia tiene jugadores muy, muy, muy reconocidos y muy, muy buenos, que están en muy buen nivel. El caso de Luis Díaz. Y después, bueno, por ahí sale un pase de James, después entra Dairo, hace un gol. Entonces, esos comentarios son más que todo teniendo fe en el jugador venezolano, de poder mandarle la buena energía a ellos. Creo yo que pasa más por allí, sabiendo que más allá de un clásico, yo lo llamo más clásico por la hermandad que hay entre Colombia y Venezuela-Colombia, no por historia futbolística, porque si vamos, ya Colombia tiene mundiales y Venezuela no tiene, entonces pasa más por como mensajes positivos de estoy seguro, yo también lo digo, Venezuela va a ganar hoy, ¿sabes? Decretando algo, pero no es por menospreciar la selección Colombia, porque sabemos que es un grande la forma de ser equipo. Positivos. Lobo, claro que sí. Lobo, vos recién decías hay que, y es lógico, no hay que especular con el resultado de lo que pasa entre Bolivia y Brasil, porque te podés quedar con las manos vacías de los dos lados. Por lo tanto, Venezuela tiene que salir a ganar su partido contra Colombia. Ahora, contra esta clase de rivales, porque Colombia tiene jugadores de primera clase mundial, Lucho Díaz, James Rodríguez, por donde mires tiene buenos jugadores, que esos nombres muchas veces intimidan, y todos vimos lo que pudo hacer Colombia con espacios hace un par de fechas en Buenos Aires, empatándole a Argentina y haciendo un partidazo. ¿Cómo se hace para encarar un partido como estos, yendo a buscarlo, pero tomando las precauciones? Es un partido de lo más complicado que le puede tocar a Venezuela, justo este. Totalmente de acuerdo. Venezuela naturalmente no se caracteriza por buscar los partidos, porque pasa eso, deja muchos espacios y hay mucho descuido atrás. Y sabemos que Colombia, si le da esos espacios, Venezuela le puede costar. Por características naturales, la selección de Venezuela no se acostumbra a ir a buscar el partido, por más que esté de local. Y hoy es un día donde la necesidad de ir a ganar, eso nos puede costar algún gol, algún ataque peligroso de Colombia, porque lo sabe hacer, porque tiene jugadores para hacerlo. Entonces, ¿y entonces qué haces? ¿Lo vas a buscar o jugás como siempre? A ver, usted es el técnico, Lobito. Yo soy el técnico. Hoy es el técnico. A ver, ¿cómo saldría usted a enfrentar a Colombia? Tenemos que tener una serenidad para jugar el partido, no jugar al ataque solamente porque sabemos que nos puede costar. Tenemos que tener una serenidad de un balance. Sabemos que con un gol se gana el juego. Puedes anotar un gol en el primer minuto o en el 90, pero debes tener un equilibrio. Si el técnico que está hoy en día manda a atacar y eso va a ser el grave error de la selección, no estoy ahí para hacerlo, pero si yo fuera el técnico tenemos que tener serenidad a la hora de jugar el partido de hoy. Sí, serenidad más que todo. Claro. Bueno, Lobo, quedamos así. La arepa es colombiana. La arepa, ya ganamos. La arepa es colombiana, el pabellón también es colombiano. Pero bueno, manda un mensaje ahí a los muchachos. Ay, caramba. Juan Carlos, tiene una pregunta final para el Lobo Guerra. Sí, Lobo, metiéndonos, nosotros ya pensamos pues en lo que va a ser ya el tema del Mundial, y aquí pues hemos debatido que una buena presentación para Colombia sería por lo menos alcanzar o superar lo que ya se hizo en Brasil, que fue el tema de alcanzar los cuartos. ¿Cómo ves a Colombia de cara a este Mundial, y lo ves con la posibilidad de por lo menos superar eso que ya hicimos en Brasil 2014? Sí, total, tienen jugadores que cada vez están saliendo más jugadores a Europa y jugadores muy interesantes, entonces pienso yo que la vara de Colombia está alta porque han hecho grandes campeonatos. Ahora es llegar ¿por qué no a ganar el torneo? Jugadores tienen para ganar el torneo, entonces jugadores tiene, claro que sí. Ahora
estén en buena forma a la hora de llegar al Mundial y que estén todos compenetrados, eso es un punto a favor también, hay que tomar en cuenta eso. Pues vamos paso a paso, mi querido Alejandro, a ver cómo se va construyendo esta nueva ruta mundialista. Que haga mucha fuerza, que tenga toda la fe y que sea un lindo duelo entre dos países hermanos, como usted bien lo dice, Alejandro Guerra, entre Colombia y la selección de Venezuela. Que lo disfrute, Alejo, un abrazo. Muchas gracias, saludos. Lo mejor bien. para hoy. Bueno, no, y hay que echar la cuñita. Gracias a Octavio Sazo, porque fue el puente para poder dialogar. Tocó ponerme la gorra de Venezuela por este favor que nos hizo. Aquí en el canal de YouTube tiene. Saludos a Octavio. Aquí, por supuesto, aquí te está mandando un abrazo a la distancia. ¿Le luce la Vinotinto? Me la puse porque yo tengo muchos amigos venezolanos y creo que esto es una alegría para ellos. Sí, es cierto. Estar merecido. Ahora, Ricardo, pueblo. No sé qué vaya a pasar en el juego, pero va a ser una alegría. Sí, un abrazo al querido Alejandro Lobo Guerra. Lo que pasa es que es con B. Chao. Abrazo grande. No es con B de burro, es con V. Esta me la dio Sazo. No sé. Esta me la dio. Ricardo, lo único cierto, esa es la gorra de la selección venezolana de béisbol, para que la gente también. Sí, es verdad. Claro. Esa es de la de béisbol, Fabio. Sí, claro, esa es la gorra de la selección venezolana que utiliza en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, lo que pasa es que yo sí soy escabezón, casi no me queda, pero ahí está. Todas las maneras de las ideas ahí. Ricardo, todas las maneras de jugar, todas las maneras de plantear un partido, todas las maneras de jugar, todas las maneras de plantear un partido son falibles. Así que no hay ninguno que te garantice absolutamente todo. Entonces se habla el dilema del entrenador: necesito ganar, pero enfrente está Colombia, y entonces si lo ataco me contragolpea, pero si me quedo no voy a tener situaciones hay que jugar, hay que jugar porque el fútbol tiene 1000 imponderables y por más perfecto que tú hagas o por cerca a la perfección que tú hagas un planteamiento, hay una jugada, hay un tiro de esquina, hay una pifia del defensa, hay un penalti. Es decir, no puedes salir a jugar con miedo. Es lo único que hay que tener en el fútbol, no jugar con miedo. Y lo decía recién el Lobo, profe, es un partido de lo más demandante para Venezuela, porque el rival te obliga, por las características de Colombia, que es un seleccionado con jugadores de clase mundial, y por lo que se juega Venezuela. Yo creo que el ejercicio del periodismo nos obliga también a tratar de tener empatía con lo que significa el partido para Venezuela. Hoy para Venezuela, este partido es tan importante como fue, no sé, la final. ¿Cómo estaban ustedes cuando se jugó la final de Copa América el año pasado? No, en realidad puede ser comparativo incluso el partido ya era clasificación al Mundial, pero el repechaje con Israel. El partido con Israel, Castelo. Si buscamos un paralelo, tal vez en la historia, porque para ellos de verdad es dimensionar la posibilidad de dar un paso y quedar allí histórico, muy cerca de la opción de ir al lo que decía el Lobo, el partido más importante en la historia. No te lo está diciendo alguien que él ha mamado fútbol durante toda la vida y te está diciendo un referente del fútbol venezolano de tantos años. 59 partidos con la selección. Bueno, el partido más importante en la historia del fútbol venezolano es hoy. Entonces, Colombia, afortunadamente, Colombia lo puede tomar de manera relajada, aliviada. Hasta te diría, hasta el morbo, clasifica o no clasifica a Venezuela, le damos una mano o no le damos una mano. Para Venezuela es la final del mundo esto. Es la final es la final de Qatar, lo que fue para mí hace 2 años, esto es para Venezuela hoy. Es que de verdad, lo que está en juego es subjetivo. Como la final de Messi en un campeonato de es subjetivo, o sea, hoy para Venezuela es el día más importante en la historia de su fútbol. Es una locura lo que hoy vive el pueblo venezolano. 2:54. Bueno, es un partido para hombres sin pena. Hombres sin pena, sí señor. Ahora, vamos a hablar de los hombres sin pena. A propósito, nuestro equipo está clasificado. Esa alegría y tranquilidad también la merecen los hombres sin pena que quieren disfrutar plenamente de su vida sexual. En Boston Medical son expertos en salud sexual masculina y ofrecen tratamientos especializados para la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la falta de deseo sexual. Con casi 30 años de experiencia y estudios científicos, en Boston Medical encuentras diagnósticos y tratamientos para cada situación que te está afectando tu desempeño sexual. Hombre sin pena. Agende ya su cita en bostonmedical.com.co. Recuerden que si algo está pasando
en nuestro desempeño sexual, en Boston Medical pueden ayudarnos. Vigilado Supersalud. Boston Medical, ya saben, Boston Medical. Bueno, me voy a quitar la gorra. Hoy juega mi selección en Colombia. Colombia, Venezuela. Se la va a regalar Richie. No le queda buena. Se la voy a regalar a... metamorfosis de Tibaquirá. No le queda buena a Richie, se la va a regalar a Juanjo, que sí le queda buena. No sé si me entra. No, sí. Y después de Tibaquirá yo no me la pondría, la verdad. Ya se la puso. Se va a untar de talento. Muy bien. No, tampoco. Soy cabezón. María. Pepe, somos inteligentes, Pepe. Es el costo de ser inteligentes. Muy bien, 2:55, hacemos una pausa. Ya regresamos al único show deportivo de la radio. Cabeceado. Esta es la razón por la que los consumidores del país tendrán que pagar más caros los productos. Los consumidores tendrán que pagar productos más caros porque al precio de los productos se van a trasladar los sobrecostos que asumirán las empresas si el gobierno sigue adelante con la idea de imponerles por decreto una contribución del 20% en la factura de la electricidad. Esto es lo que le está diciendo la presidenta de Soenergía, Sandra Fonseca, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una carta. En esa misma carta le dice que lo que está haciendo aquí, en lugar de incentivar la industria, es incentivar el consumo de productos importados, especialmente de China y Turquía. Acusa al gobierno de no haber actuado a tiempo para contener el alza desmedida en los precios de las facturas y dice que esta es una manifestación de que si las fórmulas tarifarias se hubieran corregido a tiempo, cumpliendo los periodos y los criterios de la ley, los subsidios serían más racionales y por tanto los costos de las contribuciones también. Y es que lo que le cuesta al gobierno subsidiar las facturas para estratos 1, 2 y 3 pasó de 2.8 billones de pesos a 5.1 billones en los últimos 5 años. Otro coletazo para los consumidores vendría en el costo de los servicios públicos, ya que a las empresas de servicios públicos, especialmente en gas natural y acueducto, les quitarían también el beneficio en electricidad. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, el almirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, se refirió a la versión que dice que los hombres de la Armada hicieron disparos de advertencia a la embarcación en la que se desplazaba la alcaldesa de Mosquera en el departamento de Nariño y que dejó como saldo una persona muerta y otra herida. Eso es, Néstor, eso es lo que es materia de investigación en este momento. Se lo digo con todo el respeto, dispararle al bulto no parece un disparo de advertencia. Así como se ve, tiene toda la razón. Los disparos de advertencia pueden pegar en el agua y pueden rebotar, o pueden pegar en algo metálico y pueden rebotar. Eso es, no quiero sacar conclusiones apresuradas y no quiero que las saquemos, simplemente quiero que le demos el tiempo y el espacio para que surta todo el proceso y todo el procedimiento de la investigación y poder clarificar lo más pronto posible el hecho. Sí. Créame, Néstor, que si hay responsabilidad de algún miembro de la institución, de la Armada Nacional, vamos a asumirlo y vamos a responder ante la institución, ante la opinión pública y ante el país. ¿Por qué me dice que no hay confirmación de que haya sido un error? Si murió una... 2:58 PM y Guita. Bueno, seguimos aquí en Blog Deportivo. Sí, señor. Bueno, Fabito, ¿Colombia qué? ¿Qué se conoce a primera mano del operativo Maturín, entendiendo que se llegó con fuertes medidas de seguridad a la concentración allí en el estado de Monagas? Sí, reforzaron primero la seguridad del equipo colombiano, fuerte el tema de seguridad. La idea es también permanecer el menor tiempo posible en territorio venezolano. Tan pronto termine el partido, todos los jugadores tomarán el vuelo charter hacia la capital de la República y de ahí sí saldrán cada quien para los países donde... Como Mickey Mouse, cada quien para su house. Así es, cada quien para su house. Habrá algunos que viajarán juntos, todos los que van para Inglaterra seguramente, o los que van para Europa de pronto tomarán el mismo vuelo, en fin. Pero van a estar, por primera vez todos van a regresar al país, porque generalmente cuando el segundo partido es por fuera de la ciudad donde estén, se van hacia sus lugares donde juegan, pero esta vez no, esta vez todos regresan a Colombia, a la capital de la República. Pocos cambios va a haber en la formación titular, lo anunció el mismo técnico Néstor Lorenzo. Uno sí está claro y es el regreso de Daniel Muñoz, el lateral derecho titular, después de pagar fecha de sanción ante la selección de Bolivia.
Richie, sabe que a mí me siguen diciendo que no es que vaya a suceder, pero Lorenzo sigue pensando en el tema de David Ospina. ¿Para ser arquero hoy frente a Venezuela? Primero, obviamente, sí, el momento que vive por algo está. Mire, todo jugador que esté en la selección Colombia es porque tiene condiciones para jugar. Todo el que esté convocado es porque tiene condiciones. No van a convocar a alguno que no tenga condiciones para estar. Entonces, ya partamos de que es un jugador de selección. Listo. 2. Bueno, ya usted empezará a decir, no, mire, está mejor nivel Camilo Vargas, está mejor nivel el otro, está mejor nivel Mier, está mejor nivel David. Ya eso es subjetivo. El titular es Camilo Vargas, eso se sabe perfectamente. Pero si ya está en la selección es porque tiene condiciones para jugar. Y además de eso, el otro argumento es ese, que va a tener la posibilidad de estar en el último partido de eliminatorias de su extensa y larga carrera en la selección de Colombia. Es el jugador que más veces se ha puesto la camiseta de la selección Colombia. 128 partidos tiene con la camiseta de la selección Colombia. Así que y el otro cambio del que me hablan es la posibilidad de Luis Javier Suárez en el frente de ataque. De resto, los mismos. Sí, bueno, sería interesantísimo poder preguntarle a un técnico que conozca la historia de muchos de los que han pasado y que están hoy por hoy en esta selección Colombia, ¿qué opinión puede tener sobre si David puede o no, o debe o no ser titular en un partido como el de hoy frente a la selección de Venezuela? ¿Se le ocurre algún nombre en especial ahí en el camino? Y hay pocos que tan calificados como para que sean la persona indiscutible para opinar hoy. No sé, a mí se me ocurriría, por ejemplo, por ahí siendo un poco ambicioso, Eduardo Lara. Sería lindo tenerlo, Qué lindo sería poder escuchar su mensaje. Sí, claro. Profesor Lara, bienvenido. Profesor Eduardo, qué gusto tenerlo en esta mesa. Un abrazo para todos ustedes. Deportivo. Es el poder de Blog Deportivo, mire. No estaba libreteado. No lo preparamos. Inteligencia artificial. Sí. No, la verdad que muy complacido de poder estar con ustedes acá y bueno, la pregunta es difícil porque la verdad que los tuve a los dos, tuve a Camilo y tuve también a David. A David, claro. ¿Se tuvo a David en el Mundial en Holanda? Sí, claro, David desde muy chico se fue con nosotros y realmente pues hubo mucha crítica en su momento porque se llevaba a David siendo todavía era un niño. Sí, teníamos a Libby y teníamos a Carlos Abella, que era el otro arquero. Pero en el Mundial había que llevar 3 arqueros, entonces yo dije, llevémonos un arquero que vaya a tener proceso con nosotros en selecciones. Y le apuntamos a David y bueno, gracias a Dios nos salió bien. ¿Y a Camilo también lo tuvo usted? A Camilo también. Camilo estuvo con una selección de nosotros en Venezuela justamente. Ahí debutó Camilo con nosotros, con la selección del 87 creo que fue. Misma escuela. Con Marcos Pérez y todo ese grupo. Es cierto. ¿A quién pondría usted hoy? ¿Lo puede decir? Sí, hoy usted no tiene el lío de saber. No creo que lo vaya a llamar debido. ¿Será que sí le dice algo? Bueno, se la cambio. Los dos cree, junto a Mier, cualquiera de los tres está calificado, como decía Juanjo, para estar bajo esa responsabilidad hoy. Sí, lógicamente que si son arqueros de selección, en cualquier momento saben que tienen que actuar. Pienso que el Mono, pues, como te dije ayer, Ricardo, el Mono ya de pronto yo le daría esa papita al Mono. Lo que pasa es que yo creo que el profe Lorenzo tiene que... El Mono que ya no está tan mono. ¿El Mono es quién, perdón? David. El monito, nosotros le decíamos el monito porque nosotros conocimos de 14 años. Ahora, imagínese. Y ya ahora ya lo vemos hasta sin el pelo, el pobre Mono. Pero es el paso de los años. Pero sigue siendo la misma persona, el mismo carisma y su profesionalismo, que es lo más importante para él. Entonces yo le daría, sino que lo que le estaba comentando, el profe Lorenzo tiene que mirar muy bien, porque si las cosas llegan a salir bien de manera normal, no va a pasar nada. Si es lo mismo que Brasil hoy con Bolivia. Si el profe les cambia el equipo, van a decir que de pronto que se acomodaron para que entrara Bolivia. Si nosotros lo hacemos y se llegan a dar las cosas, entonces estos partidos tienen esa parte que se van a dar para que la gente pueda llegar a pensar en algún momento que las cosas no son. Pero pues se puede pasar fácil de ser bestial
a bestia. Sí, seguramente, y la persona y la gente no lo va a ver bien. Si de pronto, si las cosas no salen bien, entonces lógicamente que aparecen la crítica por un lado, y si no, aparece por el otro. Profe, pensando en el Mundial, Colombia logró relajarse a partir de la clasificación ante Bolivia. Venía de un año después de la Copa América, en donde el equipo tuvo un pico de rendimiento y lo sostuvo después contra Argentina, ganándole en Barranquilla. Entró en un cono de sombras, ¿no? De esos que ha tenido Colombia y que son características, le pasó en la eliminatoria pasada, dejándolo afuera de Qatar. Sin embargo, yo soy el único no colombiano de la mesa. Desde afuera se lo ve a Colombia con un potencial enorme, cuando está bien. Yo decía el nivel en aquel entonces, ¿no? El nivel de finalista de Copa América de Colombia era un nivel de semifinalista de Mundial. Por las características de los jugadores, por la manera en la que no solamente juegan, sino anímicamente se los veía muy fuertes, muy armoniosos. Después llegó no sé, lo de John Jader Durán, 1000 veces desmentido, pero evidentemente después no lo volvieron a llamar. Hay que jugársela por aquellos jugadores que, digamos, los viejitos piolas. Hay una generación de jugadores que van por su tercer mundial en Colombia y que da la sensación que han tomado mucho protagonismo en el final. Entró Dairo, que no formó tanto parte del proceso, pero bueno, los conoce a todos. Ospina, James Rodríguez, los jugadores de más experiencia. Santi Arias, que el otro día jugó muy bien. ¿Usted lo ve con ese potencial a Colombia de si recupera esa armonía y esa alegría, poder hacer un mundial histórico el año que viene? A ver, Juanjo, yo pienso que acá lo más importante es que Colombia vuelva a encontrar el fútbol que nos brindó en esa Copa América. Después de la Copa América vinieron algunos baches y de pronto lo que no nos gustó a muchos, que era el fútbol que estaba mostrando nuestra selección. Pero tú lo acabas de decir, Colombia tiene jugadores demasiado importantes, jugadores de la élite, y esos jugadores en algún momento tienen que sacar el plus, y el profe los va a encontrar nuevamente, y eso es lo que estamos esperando todos, porque si encontramos el fútbol que mostramos en la Copa América, con los veteranos, como le decimos nosotros, y con los muchachos jóvenes, con esa mezcla que él puede llegar a armar, va a ser muy importante para el fútbol colombiano. Entonces ahí podemos empezar a soñar en grande para lo que es el campeonato del mundo. Si hacemos lo que nosotros hicimos en Copa América, va a ser extraordinario. Y eso hay que volverlo a recuperar. Sin puntualizar en el caso de John Jader Durán, y a usted como líder de vestuario de tantos años, un jugador que te rompe la armonía pero es un crack, ¿adentro o afuera? O sea, ¿lo convocás igual, arriesgando a que te pueda romper la armonía del vestuario, indispensable? Mejor dicho, ¿usted llama a John Jader Durán? Lo que pasa es que acá hay una cosa que tenemos que aclarar. En todas las entrevistas se pregunta qué ha pasado, y todo el mundo dice que no ha pasado nada, claro, que no ha pasado nada. Se confirma nada. Si no ha pasado nada, tiene que volver, porque para mí es un jugador importante. Un 9 de esas características difícilmente lo encontramos. Y si llega a andar en un buen momento, en un excelente momento, los goles no se pueden desperdiciar. Entonces, algo nos dejó ver Amaranto como de una pataleta. Algo nos dejó ver en una entrevista aquí en Blog Deportivo. Sí, pero ya yo pienso que esas cosas las maneja ya el técnico con los capitanes, y si no ha sido muy grave la situación, pues se le puede llegar a dar la oportunidad, porque realmente es un muchacho muy joven. Y entonces, yo creo que él va a trabajar y se va a acomodar a lo que sea, con tal de querer estar y de tener la oportunidad de poder pelear su puesto en la selección. ¿Por qué? Porque con la edad que tiene, le va a alcanzar. Si los mundiales siguen siendo así tan numerosos, va a tener para 2-3 mundiales seguidos. Profe, y por ejemplo en el caso hipotético, porque revisábamos y ha estado John Jader Durán muy activo en las redes sociales, como alzando la manito, como sacando bandera blanca, publicándole cosas a Lucho Díaz, a la selección cuando clasificamos, le publica mensajes de ánimo, de aliento, de apoyo a sus compañeros de Selección Colombia. Usted como técnico, cuando un jugador en algún momento hizo algún gesto que no caló mucho en el grupo, no le caló mucho a usted, y vuelve con una actitud diferente, ¿ahí se le da otra oportunidad? ¿Usted le dio esas oportunidades a varios jugadores, o en esos casos usted qué hacía?
Sí, le hemos dado oportunidades a los jugadores en el momento en que de pronto se hayan llegado a equivocar, más cuando uno tiene manejo de jugadores en juveniles, pues uno está justamente para orientarlos y para guiarlos. Entonces en esos momentos uno les hablaba, los iba llevando, les daba la oportunidad. Hay algunos que toman el camino que llega a hacer, se vuelven y se encarrilan, y hay otros que realmente pues no se encarrilan, y entonces el que no se quiere encarrilar, claro, hay que dejarlo por fuera. Profe, usted vivió el proceso de clasificar una selección y llevarla a un mundial, obviamente en categorías menores. Cuando el jugador clasifica estando en la nómina, de pronto siente que tiene un derecho adquirido para ir al mundial, y luego de pronto le toca a usted a sacar alguno porque aparece otro, porque dentro de la conformación del equipo quiere llevar otro. Eso le puede generar conflictos al grupo o al entrenador. A ver, cuando los grupos son muy unidos, siempre hay encontrarse ese inconveniente. Cuando los grupos de pronto tienen esas lagunas que nosotros armamos, o que nosotros decimos que a veces los de un lado por allá, los de otro lado por acá, ahí se hace mucho más fácil. Pero cuando el grupo está realmente unido, que uno logra amalgamar un buen grupo, es difícil que alguien pueda salir o que ellos vayan a permitir que se les venga. Es mejor armar el grupo y luego armar el equipo con el grupo. Lógico, es lo ideal. Lógico, porque nosotros lo primero que uno tiene que armar es un buen grupo con muy buenos jugadores, y a mí en este caso a mí me gustan los jugadores con muy buena técnica. Entonces el jugador que tiene buena técnica te simplifica todo, y entonces al simplificarte las cosas, tú sabes que lo puedes poner en cualquier posición y te va a rendir, no va a tener ningún problema. Así que uno ya viendo el grupo, viéndolos a ellos unidos, que van todos jalando para el mismo lado, se te hace mucho más fácil poder conseguir las cosas. Profe, estábamos escuchando a Bielsa la semana pasada aquí en Blog Deportivo, que habló de los convocados y de la cantidad de jugadores, y él decía que prefiere a veces pocos y llevar los que son 23 y no 26 y no 26, sí, y ganarse discusiones o ganarse o cómo mimar a los que se quedaban sentados, a los suplentes. Es una forma, ¿no?, de evitar problemas, según Bielsa, lo que entendíamos y lo que dijo en la rueda de prensa. Aquí hablamos de equipo, pero cuando hay que dejar personas porque ya son muchos los jugadores y simplemente hay que llevar los 23 o los 26, bueno, ahí, como dice uno, se quiebra el corazón. Tiene uno que llamar al que está mejor en su momento, porque ya ahí sabes que no tenés sino cupo para 20 o para 23 jugadores. Ahora si te dan el espacio de llevar 26, entonces uno muchas veces lleva los 26 o los 27 jugadores para que vayan. Uno ya sabe que esos jugadores no van a ser tenidos en cuenta, entonces ¿qué pasa? Los lleva uno para que ellos se vayan acostumbrando a las concentraciones, al grupo, y se van familiarizando con el equipo. Profe, evidentemente lo que está en la retina de todos es el mundial, ¿no? Porque es lo que está más próximo, pero yo ya voy pensando también, o pensamos en lo que va a ser el recambio generacional, porque ese recambio generacional muchas veces a los países les cuesta mucho. Caso de Chile, por ejemplo, claro, lo está viviendo. Paraguay le costó también y se quedó varias veces sin ir a un mundial, porque no es fácil, digamos, hacer ese cambio. Ahora hay jugadores en Colombia que quizás ya están cumpliendo ciclos, el caso de Ospina, el caso de James. ¿Cómo ve esa nueva generación que viene? Y ese cambio generacional, ¿cree que nos va a costar en la próxima ronda o lo está viendo bien? Nosotros tenemos jugadores de muy buena calidad en este momento. Yo pienso que de pronto es que esos jugadores, ¿yo qué haría? Yo armaría una muy buena sub-23 y empezaría a trabajar con ese grupo en las fechas FIFA. En la fecha FIFA. Claro. En la fecha FIFA los mando a jugar si están la gran mayoría, porque hoy en día es difícil encontrar los jugadores acá, se van desde muy jóvenes afuera. Entonces busco un punto central y si están todos en Europa, pues entonces hacemos un partido en España, hacemos un partido en París y los reúno y los estoy viendo, los estamos analizando. Pero si no es de esa forma, siempre a la selección van a venir los que tiene el profe ya en vista para su campeonato del mundo, y
y a veces les perdemos un poquito la huella, entonces la gente de pronto se va olvidando, pero sí tenemos material para ir a empezar a formar una nueva selección. Profe, después de la derrota en Copa América el año pasado y de la derrota en el fútbol femenino, en la final de Copa América también contra Brasil, se escucharon un montón de opiniones muy, muy fuertes, se hablaba de un ADN perdedor del fútbol colombiano, cosas que me parecen una barbaridad, lógicamente. ¿Cuáles son los favoritos a 9 meses del Mundial? Y en todo caso, si lo pone a Colombia ahí entre los aspirantes a ganar la Copa del Mundo, ¿por qué no? A ver, yo espero que Colombia recupere, como lo dije anteriormente, lo que hizo en Copa América. Si recupera ese ADN futbolístico, creo que vamos a tener grandes esperanzas y grandes ilusiones en poder avanzar, hacer lo que se hizo en Brasil. Así que esperemos que pueda llegar a pasar, pero siempre uno, pues, las grandes potencias uno siempre van a ser las favoritas, pero es un campeonato del mundo y este campeonato para mí con tantos equipos en un principio vamos a ver qué puede llegar a pasar, porque de pronto puede haber alguna sorpresa. ¿Y a quiénes ve bien de los favoritos? Si tuviera que nombrar 2 o 3. España. España es una muy buena selección. Lo mismo Francia, Inglaterra, Brasil siempre nunca va a dejar de ser Brasil. Argentina. No va a decir Argentina, Juan. Argentina. Argentina tiene algo que es de admirar. O sea, tantas fechas clasificados y juegan. Y es como si fuera su último partido. Sí. Claro, pero ellos ¿por qué lo hacen? Porque están buscando que no los bajen de la selección, porque saben que les puede aparecer otro jugador en Europa que les puede llegar a darle la oportunidad y los pueden llegar a bajar. Entonces siempre va a ser uno de las grandes candidatos y encima va a ir a defender su corona. Tiene recambio, tiene todo. No, profe, su 11 para hoy. El mono ya en el arco, ya dijo usted el monito. No, vamos a esperar a ver qué dice el profe, pero realmente hoy es un partido donde él tranquilamente puede darle la oportunidad a muchos de estos jugadores, pero vuelvo y repito, se puede llegar a tomar de diferentes formas. Le cambiamos los jugadores para que se clasificara Venezuela. Y eso no puede pasar en el fútbol. Y entonces yo pienso que el profe va a querer, él sabe que si llega a ganar, que ganando hoy se puede llegar a acomodar de tercero, de cuarto en la tabla de posiciones. Claro, eso es lo que le está apostando. Eso hay que apostarle. Yo creo que él le va a apostar a eso. Oiga, profe, sobre el tema de los jugadores, usted puso a votar a John Jader Durán en Envigado. ¿Lo ve para estar con Selección Colombia en el Mundial? A ver, John Jader es un jugador que yo le di la oportunidad de ser jugador profesional en Envigado, lógicamente. Siempre me preguntan lo mismo, que si le veía mal comportamiento. Conmigo no tuvo ningún inconveniente en su momento. Pero con las características que tiene, con la potencia que tiene, con todo lo que tiene este muchacho, yo pienso que es un jugador muy importante para el fútbol colombiano. Profe, volviendo al tema de la conformación de la nómina para el Mundial, porque ya hablamos de lo del grupo, siempre se ha dicho que los jugadores polifuncionales terminan siendo los determinantes para armar la convocatoria final. Usted lo hacía así también, ya tenía los 3 arqueros que deben ir, pero a la hora de elegir y tener dudas, es mejor llevar un polifuncional que llevar uno que sea especialista solo de una posición. Totalmente. A mí me pasó con Pablo Armero, y me acuerdo Pablo Armero me lloraba y me jalaba, me agarraba de la sudadera en Pereira, que lo llevara, que no lo dejara por fuera. Pero yo tenía a Mauricio Casierra que ya venía jugando profesional con el 11 y no lo podía llevar. Entonces yo llevé a otro jugador que me hacía
de lateral izquierdo, de defensa central y hasta de volante central. Entonces uno tiene que mirar ahí. En esa época nosotros no llevamos sino 20 jugadores. Entonces se hacía mucho más difícil. Ya uno tenía su 11 y uno sabe que utiliza 4 o 5 más, que son los cambios que uno casi siempre utiliza. No sé de que se expulsen un jugador y ya por fuerza mayor tenga uno que mover diferente, pero prácticamente uno lo tiene que hacer así. Parecido a lo de Estefan Medina, ¿no? Más Que o te menos. puede cubrir marcador central, lateral derecho y hasta mediocampista central, como usaba claro. Peckerman, ¿no? Y bueno, fue a 2 mundiales así. Sí, claro. A pesar de no ser titular indiscutido nunca, era un jugador que estaba siempre porque te cumplía 3 funciones. Que en una lista es importante. Amaranto en la selección. Amaranto también, te claro. hacía de lateral, te hacía de central. Claro. Hagamos una cosa, el profe sigue con nosotros aquí en Blog Buenísimo. Deportivo. Hacemos una pausa, 1 minuto de noticias porque ya Valentín nos está mirando. Ya regresamos al único show deportivo de la radio. Hoy juega nuestra selección Colombia. Nos acompaña el profe Eduardo Lara. Estamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Ya regresamos.